Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Listo, amigo. Pues, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este programa, Cantún Catún, el tiempo de la promesa. Nos acompaña Moy Álvarez y Jenny, y pues vamos a estar pues, dándole seguimiento a esta serie de encuentros, en donde pues ya los hemos encaminado a la lectura de ciertos textos y a comentarios que surgen a raíz de la lectura. Vamos a iniciar con la presentación del día. Hoy es inicio de trecena y pues les vamos a compartir lo que, lo que representa. Hoy estamos en el inicio de la trecena de Buitre. Y pues aquí tenemos un videito que lo pueden ver en la página del AIT, pero que lo presentamos aquí también para que lo escuchemos. Social que se pone cotidiano y cenando en la cabeza. Es el signo de los viejos, tanto unidad como experiencia. En nuestra historia personal, el vitro simboliza la vejez y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. Los días en que este vitro son buenos para examinarnos a nosotros mismos a fin de recuperar el intento original. Hoy vale la pena tomar decisiones firmes y finales. Los nacidos en este siglo están llamados a tener vidas largas, saludables y plenas, a acumular experiencias, lo que produce sabiduría, y a ser buenos amantes y padres de familia. Su valor les lleva a enfrentar las situaciones, su vista amplia les da recursos y les propone metas elevadas. Es el signo de líderes, sabios y maestros. En el aspecto negativo, las magníficas cualidades de vitro pueden hacer que se sientan importantes, al punto de comportarse en forma desconsiderada o cruel. Consejo perfecta. Considera a quienes te rodean. No impongas tu superioridad, no te permitas un solo acto de crueldad. Desarrolla la empatía y no manipules emocionalmente a los demás. Recuerda que no sabes todo y hazlo muy bien. Bien, pues es un poco de lo que comparten a través de la página de la Iglesia Católica y también en otras redes. Y bueno, pues la relevancia de este día también radica en la fecha, ¿no? Que tiene que ver con la conmemoración. Ayer se hizo un programa conmemorativo referente a lo de la matanza, así se denomina la matanza de Cholula, para pues recordar ese hecho trágico y las implicaciones que hasta la actualidad pues tenemos, ¿no? Y percibimos y cada vez hacemos una lectura distinta del hecho, ¿no? Entonces, también recordando que este programa Cantún Catún inició hace un año con esta misma fecha, debido a que, pues, al ser una fecha tan relevante por las implicaciones que tuvo, no se le da como tanta visibilidad y pues a partir de que iniciamos Cantún Catún, justo iniciamos una serie de conversatorios, ¿no? Charlas con diferentes invitados para platicar acerca de todos los temas que se vinculan a esta fecha, ¿no? Hablábamos eso de la visión hispanista, ¿no? Que tiene su gran historia. Hablamos de las visiones del sincretismo, ¿no? Para poder entender pues, las dinámicas sociales, ¿no? Que se presentan. Y pues también para explicar un poco de qué va el proyecto, ¿no? La visión de la Iglesia Católica como tal. Y bueno, pues tenemos también aquí a Moy y a Jenny. Ellos nos van a apoyar también con lo de las lecturas, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Tanto en un ratito se va a conectar. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Algo que comentar. Muy bien.
justo eso, ¿no? Como recordando que No sé, yo. ahí está, justo eso, como recordar de que este programa pues surge de alguna forma como una propuesta frente a esta conmemoración de un suceso como la matanza, ¿no? De Cholula, como frente a este suceso de muerte trágico, como, pues, como un intento de aportar a la vida, ¿no? Frente a esas 6.000 muertes o 3.000 muertes o miles de muertes de, de manos de los españoles en la matanza de Cholula, ¿no? Y pienso como en esa ciclicidad que hemos podido observar a partir de las lecturas de los textos mayas, en cómo pues no ha sido la única vez que ha sucedido, ¿no? Bueno, es que pienso mucho en el 2 de octubre del 68, ¿no? Como en esta recurrencia de los hechos en la historia y, y por ejemplo, como hay una conciencia de eso, por ejemplo, más del 2 de octubre, ¿no? Es un poco más presente para nuestra sociedad mexicana, pero más o menos tiene un valor similar al de la matanza de Cholula, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Tulum, la invasión se llama 2 de octubre, ¿no? Como en este recordar que se toma estas tierras como una especie de declaratoria de la sociedad frente a un gobierno, ¿no? Frente a un gobierno que en ese entonces seguía siendo del PRI, seguía siendo del mismo gobierno que hizo la matanza del 68, ¿no? Entonces se hace como una especie de acto de desobediencia civil, este, pero amparados en que esta desobediencia está justificada porque pues estamos en un gobierno que te va a matar, si no te deja morir de hambre, te va a matar por estar protestando, ¿no? Entonces, así como en esa recurrencia de la energía, pensar ahora como el programa está pues tratando de girar hacia otro lado, ¿no? Y cómo canalizar también, ¿no? Esa energía este, que sucedió tal vez en ese momento, cómo canalizarla a otra cosa que reivindique esas muertes, ¿no? O ese sufrimiento, esas injusticias, cómo Sí. darle la vuelta, ¿no? Y no sé, por ejemplo, algo que nos llamaba la atención leyendo lo que escribieron los cronistas, el propio Hernán Cortés y uno de sus soldados sobre la matanza de Cholula. Ya ves que ellos dejaron textos, ¿no? Donde confiesan prácticamente pues el crimen, ¿no? La historia Confiesan que verbal. estaban desarmados, confiesan que pues que fue una matanza, ¿no? Y algo que nos llamaba mucho la atención era A que cuando después de la matanza, Cortés dice que ellos se llevaron todo el oro, la plata y las plumas, ¿no? Y que, bueno, saben que ellos venían con los tlaxcaltecas, ¿no? Y no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, los tlaxcaltecas y que entonces sus aliados, sus amigos que pues eran de acá de Anáhuac, lo que tomaron después de la masacre fue toda la sal y toda la ropa, decía. O sea, dice que que ellos se llevaron la ajá, sal y la ropa. y los españoles se llevaron el oro, ¿no? Y la plata, ¿no? Entonces hacíamos como esa reflexión de que al final, pues los españoles Del valor. ajá, quedaron cegados y siguen cegados Occidente como frente a que están viendo aquí la mina de oro, ¿no? Pero en ese momento hubo y todavía hay conciencias que pueden ver que hay otros tesoros más importantes que no son visibles y que por suerte se conservaron, ¿no? Como uno de ellos, pues los textos sagrados, ¿no? Como, como que frente a esta barbarie que ha sido 500 años de conquista, ha habido anahuacas, ha habido toltecas que han conservado lo necesario para su subsistencia material, como la sal, ¿no? La tierra, la tecnología de sembrar, y han conservado la cultura, ¿no? Como la ropa y los textos, ¿no? Entonces, como de alguna forma esos textos, aunque sean mayas, pues son una herencia también de esos teoguas que en ese momento, hace 510 años, pues murieron, ¿no? Justamente, o dieron su vida de alguna manera, ¿no? Una herencia universal, ¿no? Para el futuro, pues, tanto para el sustento de la vida en el futuro, de lo material, pero también el sustento de, de la idea, ¿no? De la cultura. Ujú. Totalmente. Yo pensaba en eso también, justo, del, no sé, los números, ¿no?
entre más muertos es más impresionante, ¿no? Y hablamos como de números, pero lo que olvidamos a veces un poco es que más allá de los números y más allá de que son vidas humanas, que es una tragedia perder, más bien lo que representa, ¿no? Y la cultura. Y fue un cambio de paradigma, creo que sí, esta fecha marca un cambio de paradigma y es justo lo que menciona, ¿no? El enfoque de la cultura occidental eh, visualizando pues lo económico, ¿no? El oro, ¿no? Deslumbrándose por el oro y justificando una matanza que para ellos fue necesaria porque estaban combatiendo al diablo, ¿no? De alguna u otra forma, ellos llegaron a un contexto en donde pues tal cual vieron al diablo, ¿no? Y entonces hicieron esa matanza porque estaba justificado, ¿no? Era una guerra de fe, ¿no? También lo que se llevó a cabo en ese momento. Y también ayer me enteré, no tengo a veces como mucho conocimiento de las actividades ahí en la Ciudad de México, pero me dicen que igual en octubre, el 14 de octubre, es la fiesta de los mercados de Tepito, ahí en el centro de la ciudad. Yo soy de ahí del centro de la ciudad y me platicaron, y que es el 14 de octubre, ¿no? Entonces también el 12 de octubre hay fiesta, hay un movimiento ahí en esa zona, y pues también recordar que pues en el centro, ¿no? La capital, pues ahí se desarrolló todo este asunto y pues quizá eh, en las fechas y por eso iniciamos también el programa con mencionando la fecha del día, ¿no? Porque lo que estamos también planteando con el proyecto, ¿no? De la Iglesia Tolteca, el movimiento Tolteca, es justamente utilizar la cultura, ¿no? El valor que nosotros sí estamos viendo, ¿no? No nos quedamos cegados por el oro, por la cuestión, la idea occidental, ¿no? Del capitalismo, ¿no? De la acumulación, sino más bien vamos a la raíz y valoramos el conocimiento que hay, ¿no? O sea, hoy puede ser un 19 de octubre o 20 de octubre, pero también es un día uno buitre, ¿no? Y lo que representa pues es como valorar ese conocimiento, estos símbolos y que nos dan un mensaje día con día, ¿no? Y pues también para saber que no es solamente pues un día aislado, ¿no? Sino que está conectado con otras fechas y pues en esa recurrencia es en la que estamos. Y bueno, también pues yo creo que vamos a ir dándole al asunto de la lectura para analizarla y, y pues antes de ello habíamos comentado también que pues la idea también es cómo catalogar o cómo describir la postura tolteca ante la vida, ¿no? Y lo que yo estaba reflexionando la otra vez, ¿no? Es que las prácticas nahuálicas, ¿no? Como es la recapitulación, la meditación, ¿qué tal, Frank? Por acá ya no nos está acompañando. Estamos hablando un poco de la fecha y, y de cómo también vamos a abordar la lectura. La propuesta un poco es hacer una meditación antes de la lectura, justo como para atender de manera más plena, ¿no? Lo que es el texto como tal. Y lo que les estaba explicando un poco es que yo estaba reflexionando en, en sí qué es lo que representa la propuesta tolteca, ¿no? La forma de vida tolteca, ¿no? Hay referencias que hablan de la toltecayo como el arte de vivir, ¿no? Y eso como que representaría meditar o hacer lo posible por entrar en un estado meditativo, recapitular, ¿no? También, o sea, tener cierto tipo de prácticas de conciencia, creo que en lo personal define a un tolteca, ¿no? A alguien que se esfuerza por cultivarte y pues que está en el intento de pulir, ¿no? Es un jade que tiene que pulirse, ¿no? Y que ve su vida como una obra de arte, ¿no? Y le da la atención necesaria para que eso suceda. Sí, me parece muy bien. Esto se resume en práctica. Si cada cual, según sus circunstancias, su cultura, su momento, ¿verdad? No hay recetas. Sí, hay, de hecho no hay recetas. Eh, pero definitivamente el arte de vivir o la autenticidad, si lo va a descarnar, si le va a quitar todo su cuerpo, se queda la práctica nahuálica. Y la práctica nahuálica no debe ser una caricatura, no debe ser un estereotipo. Todo depende cómo uno esté en el momento dado. Uno trata de entender
entiendo otra parte que concluir, uno está intrigado por la película. Por otro lado, el repetir caricaturescamente fórmulas. Bueno, al principio una utilidad que llama la atención para el diálogo, pero después de una rutina ya puede ser hasta peor. La idea es salir de rutinas, nacimos sin rutina, de rutinas y calor. Bueno, en lo posible volver a ese estado de no rutinas. Eso no significa que no aceptemos en un momento dado rutinas futiles y necesarias, pero a la vista. Y mi consejo es que cuando cambiar, levantarte más tarde, levantarte más temprano, salir del lugar, lo que sea, que te rompa un poco, cambiar la ropa, cambiar el peinado. En realidad esa es la práctica nahuálica, fluir con el cambio, con el cambio, y hacerlo a conciencia. Si tú eres consciente de los cambios, tú estás viviendo siempre en aquí y ahora y siempre es nuevo. Entonces no te da tiempo a aburrir. En la práctica cotidiana, en la vida personal, eso implica llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo. Catalina hablaba de escudos de guerrero, buscarse ciertos escudos que te permiten, por un lado, combatir el carácter demoledor del tonal que trata de arrasarnos, no puede convertirnos en materia prima. Y por el otro lado, las misiones del Nahual que pueden afectar a cualquiera y pueden hasta destruirle la vida. Y esos escudos de guerrero son procedimientos que uno incorpora para orientarse. La clave de ese escudo de guerrero es ponerte contra la pared. Si estás contra la pared, tú funcionas, haces las cosas. Si estás en tu nicho de confort, no te levantas. Entonces, algo que yo le recomiendo a todos es buscarse una tarea digna y cumplir con ella, sabiendo que es una tarea elegida por uno mismo y no un comando celestial ni nada de eso. Por lo tanto, en un momento dado uno puede hasta cambiar de tarea, pero no por miedo, sino por elección y por un análisis frío de las cosas, es decir, ahora funciona esto. Buscarse una tarea y cumplir con ella. Y tenemos una gran oportunidad en todo lo que estamos haciendo aquí, porque ¿sabes qué? Se nos han acumulado 5 siglos de tareas. Nosotros estamos cumpliendo una inercia de 5 siglos. Es más, les voy a hacer es una inercia mucho más vieja. Es una inercia que comenzó acá en Anagua hace al menos 1000 años. Saben que los antropólogos y los historiadores le llaman a cierto periodo postclásico, ¿verdad? ¿Y saben por qué le llaman postclásico? Sí, porque hubo como una decadencia de la cultura, ¿no? Hubo una decadencia de la cultura con respecto a un periodo anterior, ¿no? El anterior fue clásico, fue brillante, pero no se pudo mantener ese brillo, porque la cultura estaba aislada. Y una cultura aislada, a ver, ¿de dónde va a sacar para mantener el hijo? Bastante que estuvo miles de años produciendo motivos culturales. Estaba cerrada, no tenía retroalimentación, y a pesar de que crearon la oportunidad para poder compensar eso, aún así no era suficiente. La prueba es que cuando llegamos al español, fue una gente desarticuló 2 civilizaciones, porque la tontería no les dio experiencia política, experiencia social, no les dio experiencia con el tonal. El clásico en términos psicológicos, el periodo en que la civilización de la hueca se refugió en su nicho de confort y empezó a repetir esquemas que antes habían funcionado, pero no eran puras rutinas. Y eso llevó a ciertas dictaduras, a ciertas cosas que terminaron quebrando el territorio cuando vino un elemento foráneo. Si la gente hubiera estado contenta con lo que estaba pasando, nadie se hubiera aliado con los españoles. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos rompiendo rutinas muy viejas. Que será un par de siglos después de la muerte de Seaca Topiti, ya lo que es que lo mataron y después agarraron su cadáver, lo convirtieron casi en un dios y su enseñanza la convirtieron en una pirámide, algo bien fálico y bien que se gastaba los recursos de todo el pueblo. Y dieron una serie de principios que había que cumplir mecánicamente. Y quienes no cumplían, le ponían una multa.
le cobraban una manta a la familia que no, en esa época una manta era difícil de tener. Bueno, esa era la multa que le ponían. A quienes no participaban en los ricos. Estamos entonces tratando de encontrar una raíz que va mucho más allá de la llegada de los españoles. Nosotros internamente no podemos reducir la historia del agua a un blanco y negro. Externamente lo estamos haciendo como arma de lucha para combatir algo peor, que es la visión hispanista y la visión criolla, la visión indigenista. Pero internamente tenemos que entender que la cosa no es un blanco y negro de ninguna manera. Estamos luchando contra nuestras propias remonedas, contra nuestros propios mineros. Hablé de más, hoy no puedo ni hablar. Así que sigan ustedes. Yo quisiera decir algo que me parece interesante de este, por ejemplo, de este ciclo del periodo clásico de una cultura y luego la decadencia, es que, por ejemplo, en la actualidad se habla de ese término que es el decrecimiento, ¿no? Que nuestra civilización se ha construido o ha tenido un auge gracias a la extracción de petróleo y al desarrollo de la industria, ¿no? Y de la tecnología y todo esto. Y es un periodo que lleva menos de 200 años, pero entonces desde que empezó ese periodo se hablaba de que tenía un límite, ¿no? De que esa extracción tenía límites físicos y que iba a llegar a un punto donde pues ya no iba a poder sostenerse, ¿no? Y ahorita estamos llegando a ese punto donde está muchos teóricos, ingenieros, antropólogos usan esta teoría, esta palabra del decrecimiento, y que se ha comprobado ya con diferentes análisis que está sucediendo, ¿no? Porque ya las reservas de petróleo pues ya se agotaron, las que eran más fáciles de explotar, y entonces pues viene algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Viene un decrecimiento y que quién sabe qué camino vaya a tomar. Mira, el agotamiento de los recursos es un reto. Si no es extremo, si no te mata de hambre, te ayuda. Estamos viendo no solo que se pierden los recursos tradicionales, sino que están surgiendo nuevos recursos de los que menos se esperaba. Y por supuesto esto implica reacomodos y las clases tradicionales desaparecen, pero surgen otros. Nosotros mismos aquí, por este medio, somos los brothers que está surgiendo algo diferente, algo que no se tenía ni cuenta, pero ni remotamente cuando empezó a explotar el petróleo. En realidad, digamos, los activados energéticos de la civilización global son un detalle de un montón de cosas que se hunden, que se sumergen en un concepto muchísimo más amplio y que empezó justamente hace 500 años. ¿Sabes cuántos miles de años de metales había acumulados en América? Y de pronto fueron para Europa menos de 50 años. ¿Y cuánto sudor de África? Bueno, el desbalance energético en Europa fue tan grande que se logró un milagro, algo que no se había conseguido nunca, que fue la financiación del capitalismo. El capitalismo como sistema. No confunda nunca el capitalismo como herramienta, que es simplemente un método de comercio más viejo que el mundo. Pero como sistema nunca había habido, digamos, en historia regular no había habido el imperio del comercio. Y cuando el capitalismo se volvió sistema, empezó como una deuda, empezó como robo, una deuda moral. Después, para crecer, se convirtió en una deuda de muchos tipos. Se pasó del capitalismo burgués al capitalismo industrial, al financiero, y si ustedes se fijan, cada uno de esos ciclos implicaba más y más deuda. Se empezó a cargar más y más sobre los pueblos para poder pagar esa deuda. Llega un momento que ya ni siquiera era asunto de pagar la deuda. En este momento las deudas ya no son para pagarlo, son para esclavizar directamente. Ahí ha surgido la potencia ultracapitalista de la historia, que es China comunista. ¿Y cuál es su objetivo? Si te prestan un peso, te van a quitar tierra, te van a quitar soberanía, no quieren que tú le devuelvas el peso. Tengan unos intereses, están un negocio que jamás van a poder pagar y que van a cobrar con soberanía. Entonces, estamos viendo como el capitalismo simplemente ha sido una fase de un nuevo tipo de imperialismo.
un nuevo tipo de colonización del planeta. Eso va a ocurrir. Ahora, así como Anáhuac estaba aislada en el territorio, la cultura global que surgió cuando llegaron las calaveras de Colón, lo que hicieron fue unificar el planeta. Esa es la realidad. Surgió una cultura global y por lo tanto aislada. La civilización global está aislada. Como Anáhuac, como el Tahuantinsuyo. Iba a sufrir las mismas etapas, agravadas por la cantidad de gente, por el tamaño de esa civilización, por las deudas que han creado, por el pastor capitalista que es nuevo en historia, que nunca había ocurrido. Para bien y para mal, porque finalmente el capitalismo nos permite comunicarnos por esta vía, ¿no? Cosas nuevas que dejan, porque va a haber reacciones. Por ejemplo, el marxismo es una reacción, es un problema con el marxismo, no una ideología propositiva. Si tú te lees el Capital, vas a ver que la última página habla de la composición del socialismo y no dice cómo se va a hacer. Todo lo demás es criticar. Bueno, está bien, criticar y lo demás que... Ahora, ¿cómo resuelven eso? Ni siquiera una crítica objetiva, es una crítica desde el punto de vista de un europeo bien eurocentrista, de la primera mitad del siglo XIX, porque ahí fue cuando estudió ese tenor y no es para criticar el marxismo, solo para ponerse un ejemplo de una doctrina que ha influido siempre y en el planeta y seguirá influyendo unos 20, 30 años más. Y no está que una reacción al... Uno tiene que tener mucho cuidado de involucrarse en doctrinas reactivas, porque son estafas. Incluso si los creadores tienen buena intención, pero realmente no están resolviendo tu problema, solo están señalando problemas. Por eso yo les he dicho que cuando vayamos a señalar los problemas de la hispanidad, en la invasión, de lo que sea, primero tengan en su mente la solución, ya después la queja, pero no dejarlo nomás en la queja. La solución en todos casos es control. Por ejemplo, tienen una sociedad con gente muy rica y gente muy pobre. ¿Cuál es la solución para que esos pobres salgan de la pobreza? Producir. Nunca quitar de acá y meter para acá, porque entonces va a haber pobres parejos. Sino producir. Si no produce, no hay más. No hay más riqueza. Pero si produce, tiene que saber que está quitándole algo, por ejemplo, al ecosistema. Es decir, no puede sacar de la nada. Y tiene que atenerse a las consecuencias. Si hay conciencia en los procesos, podemos enfrentarlos y podemos canalizarlos, de manera que sean lo menos dañinos posible, lo menos crueles posible. Pero si no hay conciencia, si queremos echarle la culpa a los demás de nuestros propios problemas, el resultado es peor. Por eso, y les vuelvo a poner el ejemplo del marxismo, una doctrina que dice, esta es la visión correcta de la historia, y el que no lo acepte es antihistórico. Por lo tanto, tenemos derecho a terminarlo. Bueno, obviamente terminó, no sé cuántos, decenas de millones de gente en China, en total han terminado 130 millones en un siglo y piquito, que es mucho más de lo que terminaron todas las religiones teístas de la tierra en toda su historia. Hay que tener mucho cuidado con las ideologías. Yo les sugiero siempre ser propositivo. Por ejemplo, hay un problema en Anáhuac. ¿Cuál es el problema? Identidad, memoria. Vamos a traducir los textos, vamos a estudiar los textos, vamos a practicar las cosas concretas. Yo no pretendo resolver el punto en mi mente, pero aquello que está en mis manos, vamos a hacerlo. Entonces, salir también de esta facilidad de que las cosas se pueden resolver mágicamente porque ya lo organizamos. La mente es una estafa. La mente es solo el producto evolutivo de un simio en un momento de su historia. No hay que idolatrarlo. Se equivoca, pero constantemente. La mente es limitada, es lenta. Es una estafa. Entonces, todas esas doctrinas que te dicen, no, ya yo resolví, ya tengo la verdad. Esta es la verdad absoluta. Y sobre todo aquellas que te dicen, y tengo derecho a matar a los demás, a invadir a los demás, a robar a los demás, porque yo tengo la verdad. Estas doctrinas son antihistóricas. Y no se trata de oponerles una doctrina superior. Se trata de exterminarla. Vienen a hacerte daño, exterminarla. Así de simple. ¿Ven? Ya después filosofaremos, ya después veremos quién tiene la verdad. Pero tú me estás haciendo daño y yo te hago la resistencia. De eso se trata. No caer en las complejidades psicológicas de ciertos grupos nativos de América que están especulando con las armas y las herramientas del enemigo, filosofías y cosas, y cada día más pobres, cada día más marginados, cada día más dependientes del exterior. El propio objetivo es, sobre todo, compañeros, salir del etnicismo, del racismo, de la visión del nacionalismo, de las visiones estrechas.
enseñanzas toltecas puede ser útil lo mismo para nosotros que pues se basan en merecimiento. Eso es un principio universal. Donde quiera que haya evolución biológica, hay merecer o no merecer. Entonces, sacarlas del etnicismo donde la han arrojado los 5 siglos de colonia, recuerden, lo que uno puede separar étnicamente a los pueblos y arrojarlos psicológicamente al etnicismo. Por eso, ahora estaba viendo un video de un hispanista. A ver, está quejando del indigenismo, pues la etiqueta indígena la clavaron los españoles, aquí no había indígenas. Es decir, si lo hacen, asúmanlo, porque con pobatía no van a llegar a nada. Estoy hablando de más, voy a recoger al gato, me integro unos minutos, ¿ok? Sí, creo que, bueno, Yo iba a decir que en ese sentido, o sea, se puede, se puede observar que estamos viviendo un momento muy particular en la historia de la humanidad, ¿no? Que nunca había pasado. Y entonces nos vamos a enfrentar a retos que no tenemos idea, ¿no? Que nunca había pasado. Entonces, en ese sentido, para proponer futuro, que también tiene que ver con proponer presente, con proponer presente también propone futuro, eso, para proponer, primero uno tiene que poder imaginar, ¿no? Y cómo imaginar algo que está más allá de lo que, de la mente que tiene, ¿no? O de lo que sabe o de su contexto. Y en ese sentido yo pienso que el libro de los textos del Chilam Balam nos dan la oportunidad de imaginar, pues eso, ¿no? Primero es una visión del pasado, ¿no? Desde un punto de una perspectiva histórica, pero también ideológica, ¿no? Como desde una cosmovisión. Y de ahí, también, y de ahí, pues está hablando de ciclos, de una cosmovisión cíclica. Entonces nos permite imaginar, pues, futuros posibles, ¿no? Como en qué parte de esos ciclos naturales nos encontramos y hacia dónde podríamos dirigirnos, ¿no? Para empezar a proponer el futuro. Primero, Jenny, saber cómo está la cosa. Datos concretos. Realidades. Por ejemplo, hay un montón de propaganda sobre cómo eran los prehispánicos. Pero ahí está la fuente. ¿Cómo salir de duda? Leyendo la fuente, estudiando. Pero por otro lado, saber distinguir el problema real del problema falso. Porque si hay problemas es que hay dos partes. Y cada una de las partes va a tratar de falsear el problema para que la otra se equivoque. A ver, entrar en esta guerra. Saber también comparar con eventos similares en otras partes del mundo, en otras partes de la historia, para poner en las etapas. Y después de eso, atreverse, osar. Me atrevo a pensar en un futuro diferente. Por ejemplo, nosotros estamos encantados al estudiar la historia del agua porque estamos viendo una civilización popular que en algunos aspectos fue única. Pero no hay que caer de rodillas frente a esa historia. ¿Cómo evito yo caer de rodillas frente a esta historia y dejarme aplastar por la civilización de Anáhuac, planteándome que Anáhuac fue un problema y que no vale la pena dejarlo ahí, que se puede hacer muchísimo más grande, muchísimo mejor? Hay que seguir. Si nos ponemos contra la pared, si nos ponemos el reto, entonces visualizamos hacia dónde queremos ir. ¿Qué va a hacer el enemigo? Y estoy hablando muy, digamos, maniqueamente, pero finalmente, ¿qué va a hacer la reacción? ¿Qué va a hacer la iglesia? Va a tratar de que te quede aplastada frente a la realidad histórica. Ahí tienen los grupos de la tradición, de las neotradiciones modernas, tratando simplemente de repetir estereotipos a ver si mágicamente con eso ya consigue. Sin atreverse al discurso mayor. O ahí tienen a los cristianos. Les digo eso, oye, mis seguidores harán cosas mayores que yo. No, jamás he escuchado a un solo cristiano que lea ese verso. No se atreven a pensarlo. Es más, les leen a Jesús y te dicen, háblate mal, no como. No, se le está diciendo a Jesús, no a mí. Así de imbécil.
El ser humano es un simio cobarde. Y nosotros tenemos que luchar para sobreponernos a ese simio. Además, con delicadeza, tampoco el simio se asuste tanto que se tire en un rincón y ya no quiera hacer nada, ¿no? Pero tenemos que luchar. Si no podemos hacer más que lo que hicieron los antiguos, no vale la pena esta guerra. Y también de alguna forma, bueno, cuando se leen estos textos, y sobre todo estos que vamos a abordar hoy, que hablan de lo que estaban viendo estos sacerdotes antes de la llegada de los españoles, de cómo estaban viendo el colapso que venía, de alguna forma estamos en una situación similar, ¿no? Tenemos la oportunidad de mirar o sea, esto que le va a pasar como le pasó a Nagua, le va a pasar a esta civilización occidental capitalista, ¿no? Sí. Y Ya entonces tuve los indicadores. tenemos esta oportunidad que tuvieron ellos de ver entonces el pasado, ver los ciclos, ver la historia y pensar en qué hacer y actuar, ¿no? Y actuar como estén nuestras posibilidades, ¿no? Con la conciencia de que Mira, no hay que ser arrogante con eso, podemos equivocarnos. sí, Pero por lo menos si conoce lo que pasó, ya mínimo, por lo menos ese error ya no lo comete. Por eso yo insisto en poner las cosas de manera bastante descarnada, no endulzar el pasado. Por eso también, por ejemplo, si tú te fijas, traduje palabra por palabra todos los fragmentos sincréticos, incluso los fragmentos católicos de los libros de Sirambalá. No hay que tenerle miedo a los hechos, es lo que pasó. Y sobre esos hechos es que podemos construir. Si estafamos una parte de esos hechos, cualquier cosa que hagamos se va a caer, va a quedar fuera. Pero lo que tú estás diciendo, Moisés, es impresionante el conocer. A ver, la invasión de América, el descubrimiento de América por los europeos, que se quedaron estupefactos cuando dijeron que había todo un continente nuevo. El descubrimiento del viejo mundo por los americanos. La idea, la comprensión de que el mundo no solo es esférico, sino que además se puede viajar. Piense que los barcos en que Magallanes y los demás empezaron a darle vuelta al mundo eran cáscaras de nuez, no es que tuvieran un gran adelanto tecnológico y después lo hicieron, no, el adelanto estuvo aquí. De hecho, los barcos que los españoles recorrieron el mundo eran más imperfectos que los que usaban los romanos, los hindúes, los chinos, y hablar. Pero el adelanto estuvo aquí. Oye, espérate, le puedo dar la vuelta al planeta. Jamás había ocurrido esto en la historia recordada. Como escribió un cronista español, dice, el hallazgo de América es lo más grande que ha ocurrido quitando el nacimiento de efectivamente es lo más grande que ha ocurrido en la historia del planeta. El hecho de que nosotros estemos en el mero mole, en la mera coyuntura, en el punto exacto de esa historia, de esa recapitulación, de ese redescubrimiento. Pónganse a pensar que ustedes son, nosotros aquí, de las pocas personas que han leído el texto sagrado de Nahua en 500 años. Se pueden contar con los dedos de dos manos las personas que lo han leído en 500 años. Estamos en el mero mole. Eso es su privilegio, eso nos da una visión que no tienen otros grupos, que no tienen otras culturas, que no tienen otros pueblos. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, la política de los hispanistas, que puede que lleguen al poder, o la política de los criollos en México y en el resto de América, puedes verlo de lejos. Es decir, mira, están haciendo esto, después van a hacer aquello, y les va a salir mal por acá, les va a salir bien. Porque conoces la historia. Y también puedes verlo como un bloque. Es decir, lo que necesitamos es tal cosa. Y entonces encontrar la diferencia correcta respecto a lo que se está haciendo, y eso nos da una trayectoria de combate, ¿no? Y hay que luchar en este sentido. En mi opinión, el punto básico ahora es conocimiento. Lo que hicieron los cristianos al llegar a América fue destruir las escuelas, mataron a los sabios, quemaron las casas de cultura, los libros. Es decir, atestaron contra el conocimiento. Tenemos que recuperar 500 siglos de conocimientos perdidos. Tenemos que salir de la inercia de la ignorancia. Cuando la gente sabe, ya la gente sabrá si miente o no, pero ya sabe. Pero si la gente no sabe, tiene el caso de estos pobres hispanistas que por tal de defender a su pueblo están repitiendo mentiras, involucrándose en un problema ya no van a poder salir, jodiendo a su país, jodiendo al país y a sí mismo, porque se estafan la posibilidad de aprender de sus propios errores. Entonces, lo principal es aprender, además desarrollar el intelecto, ¿eh?
desarrollada. Estoy viendo que el ser humano cada vez está más, cada vez le cuesta más trabajo razonar. Eh, Me acaba de decir alguien, no, si los hijos de los americanos conocen su historia. Hermano, nadie nace sabiendo, no importa la pinta que tenga, tiene que estudiar. Me va a decir que solo porque nació ya es como tú te crees muy español, ya conoces la historia de España nomás por haber nacido o tuviste que estudiar. Salir de esa mentalidad estúpida que está impregnando al cine, que le viene muy bien a los que mandan, porque los que mandan quieren que tú no pienses, que tú reacciones emocionalmente. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y estos medios, si bien son una facilidad, pero también hipnotizan a las masas, esto es un medio de hipnosis. Y yo veo a las masas encantadas consumiendo basura. Me decía alguien, no, es que el video tal, ve el video tal, porque dice, hermano, te estoy hablando de fuentes arqueológicas del siglo XVI. Y tú me estás mandando por un video de internet que sabe Dios quién hizo. Ni siquiera puedes calibrar la magnitud, la diferencia, no puedes ubicarte a ti mismo. ¿Qué sentido tiene hablar? Otro, porque yo me desayuno con 2 o 3 videos, ¿no? Otro hermano que me estaba diciendo, yo tengo la explicación de por qué Dios ahogó a millones de niños y animales inocentes en el río. Yo le pregunto, ¿tú la vida? Callado. La explicación no tienes nada, hombre, tú no tienes una opinión que te digo otro tan superhumano como tú. Bueno, ya empecé a maldecir, así que me estoy maltratando y lo dejo a ustedes. Yo voy a poner música. Sí, pero digo, ahorita ya se le llama neurodivergencia, el que le está protegiendo con la ley neurodivergencia. Hay una tendencia en Europa, obviamente ya con ciertas situaciones, ¿no? En algún momento habrá que platicarlo, porque justamente es la tendencia de que si te disocias, ¿no? Si tienes un problema de disociación, no es tu problema tanto, sino más bien de las condiciones sociales que te llevaron a ese problema y por eso hay que protegerte, ¿no? De alguna manera. Pero eso lo que está llevando en ciertos puntos extremos es a tener que tolerar cierto tipo de criterios que realmente, pues, se podrían pulir con estudios, ¿no? O sea, es hay un tema medio complicado de platicar, pero la neurodivergencia, el respeto a la neurodivergencia es la nueva tendencia que están desarrollando para proteger ciertos criterios que realmente pues lo que denotan es ignorancia o es una falta de calibración, ¿no? Más allá de una condición psicológica complicada, ¿no? Y que se debe de atender, o social, exacto. Oye, a ver, te tengo una pregunta. ¿Un delincuente es un neurodivergente? Ujú. De alguna forma, en algunos casos. Ok, claro. Sobre todo si está en una posición de poder, es solo el hermano neurodivergente con todos sus derechos a delinquir. Ya veo. Por ahí va el asunto medio turbio. Pero que también se Oye, usa, le estoy diciendo una cosa, ¿eh? ahí va a ¿Sí? decir que también se puede usar desde otras formas, ¿no? Como si no piensas, como te dicen que tienes que pensar, si no opinas lo que todos opinan. Si no Entonces, das tu vida como para la producción y el consumo, pues entonces tienes algo mal en la cabeza porque eres neurodivergente, ¿no? También. o sea, Claro. se puede usar de diferentes maneras. Sí. Usted sabe que el cerebro humano ha disminuido bastante en los últimos tiempos, ¿no? De tamaño, en promedio. Y sobre todo ha disminuido en tamaño, pero sobre todo en habilidad. En habilidad para empatar las cosas y demás. En la misma medida que la sociedad se debe guiar, porque eso está más cómodo. Pero esto de la neurodivergencia me deja inquieto, porque he notado una tendencia, se podría decir por parte del progresismo, a justificar lo que hace un tiempo era injustificable. ¿Okay? Y no quiero ni hablar más del detalle de eso porque me entienden. Pero si el señor está cometiendo un delito, un crimen, está abusando de una persona que no puede defenderse. Y tú me dices que simplemente eso es un... ¿A dónde se va a llegar con eso? Sí. Si la sociedad también tiene derecho a defenderse de este tipo de ideología, de este tipo de gente, ¿eh? Porque le va la vida en eso. Estaba viendo un chino que está encantado de que el Partido Comunista les haya metido una cámara adentro de la casa para ver qué hablan. Y dice, yo no tengo ningún problema de que espíen mis conversaciones, que el partido espíe mis conversaciones, porque yo estoy a favor del partido. ¿Sabes? Tienen una cámara, por eso está a favor del partido. Y está encantado.
está diciendo a los demás, sí, acepten la cámara. Vamos a terminar como simios o algo peor, o por lo menos los simios tienen una cierta dignidad en la selva. Pero nosotros ya, digamos, agotamos, ocupamos este aspecto nuestro que nos hace ser libres, nos hace buscar la libertad. Y podríamos terminar como ratas en un campo de concentración feliz, ratas felices, consumiendo migajas y alabando a los líderes. Estoy muy desconcertado con lo que estoy viendo. Veo, por ejemplo, que la juventud se molesta cuando se dice libertad. Y te dice, esta es la derecha. Solo no quiero ser esclavo, ya por eso soy de derecha. Se está poniendo muy raro todo esto. Y veo que los gobiernos están estimulando esa tendencia que fue sembrada por religión y le están diciendo, están bombardeando a la gente con esta idea. Si te dicen algo que sea de libertad, eso es extrema derecha. Así que vete para el otro lado. Imagínate una mente joven, plástica, sin experiencia en la vida, va a terminar siendo un siervo del sistema el resto de su vida. Nos están estafando con estos puestos de derecha e izquierda. Ahí subí un post platicando de quienes invadieron América, los que tenían una opinión muy similar a la de izquierda. Es decir, me pongo porque me da la gana. Se llama dictadura del proletariado, así que yo me pongo por dictadura. Eso mismo fue lo que vino. Y eso mismo fue lo que les llegó a España cuando llegaron los cristianos predicando y quemando gente. Tenemos que hacer mucha fuerza para salirnos de esta lacra. Al fomentar, Omey estaba hablando de la práctica nahuálica. Lo que nos da resistencia es la práctica, porque las prácticas nos hacen tener experiencia de la libertad interna. Y ya una vez que tú probaste la libertad, ya no puede venir otro a decirte que eso no es cierto. ¿Ves? Por eso hay que insistir en eso. Oye, ¿iban ustedes a leer algo o a hacer algo? Adelante, y porque se va el tiempo. Hay que darle paso a la lectura. Y pues si quieres, hacemos esta meditación, la guía muy. Sí, pues brevemente si quieres, va. Ajá. Entonces, Es justo como para dar ese trasfondo, ¿no? De que dice, antes de comentar, antes de leer, esto es una recomendación, hay que meditar un poco, ¿no? Si logramos como entrar en un estado de tranquilidad, lo que digamos y lo que expresemos va a salir un poco mejor. Entonces, también para hacer la lectura es la propuesta que les hacemos, meditación para entenderla y para pues sentir, ¿no? También un poco de lo que implica la información. vale, pues entonces ahí a nuestros espectadores, pues les invitamos a que lo prueben un poquito, a ver si en las siguientes sesiones damos un poquito más de tiempo para que vayamos practicando también juntos, ¿no? Entonces vamos solo a tratar de sentarnos con la espalda recta, bien apoyada en la silla o en el suelo, y vamos a tratar de cerrar los ojos, si pueden, si quieren, y solamente hacer conciencia de nuestra respiración. Para eso podemos intentar hacer juntos una respiración controlada. Vamos a inhalar en 4 tiempos por la nariz. Vamos a sostener en pleno 4 tiempos. Vamos a exhalar en 4 tiempos por la boca. Y vamos a sostener en vacío 4 tiempos más. Una vez más inhalamos en 4 tiempos. Sostenemos en pleno 4 segundos. Y exhalamos por la boca en 4 segundos. Sostenemos en vacío de una última vez. Y ahora dejamos que la respiración fluya de una manera normal, sin perder su conciencia. Vamos a sentir rápidamente nuestros pies, en dónde están apoyados nuestros pies, nuestros dedos de los pies, nuestros talones. Y vamos a imaginar un recorrido a través de nuestras pantorrillas, de nuestras piernas. Vamos a sentirlas
nuestras caderas, sentir nuestros apoyos, sentir la sensación de la ropa, el clima. Y vamos a imaginar visualizar cada una de nuestras vértebras, empezando desde las que nacen en la cadera y subiendo hasta donde empezamos a sentir el lugar en donde nuestras vértebras y nuestras costillas se encuentran, como si de nuestras vértebras empezaran a nacer las costillas y a su vez se van encontrando en el plexo solar, en nuestro esternón. Percibimos nuestro pecho y con la inhalación y la exhalación vamos relajando los músculos que sintamos tensos. Percibimos nuestros hombros, nuestros brazos, nuestros omóplatos, nuestras manos. Sin perder la conciencia de la respiración, vamos a sentir las vértebras de nuestro cuello hasta la base del cráneo. Y vamos a sentir y relajar con la respiración los músculos de nuestra cara, de nuestro entrecejo, de nuestra cabeza. Y sin perder esta calma, vamos a tratar de percibir qué estamos pensando, qué está diciendo nuestro cerebro, sin cambiarlo, sin buscar modificarlo, solamente tratar de observarlo. Vamos a continuar la respiración continua, tratando de que sus pensamientos vayan encontrando su flujo. Y vamos a tratar solamente 15 segundos de concentrarnos en esta respiración, en sentir el cuerpo y en dejar que los pensamientos fluyan sin detenerse, sin un champazo. 15 segundos. Y poco a poco vamos abriendo los ojos y vamos soltando un poco el cuerpo y vamos a intentar hacer la lectura. Esta vez queremos intentar hacer la lectura también en maya. Sin embargo, nosotros estamos estudiando la lengua aún. Jenny va a leer la parte maya siguiendo las reglas gramaticales que hemos estudiado, que tienen que ver con la pronunciación de la glotal, con la pronunciación de las vocales, porque a diferencia del español, en el maya las vocales tienen diferentes formas de pronunciación, 5 formas diferentes, ¿eh? Es decir, por ejemplo, la A puede ser una A como la nuestra, puede ser una A con glotal, Alarga. puede ser una A alargada, Ah, puede tener una diferencia de tonos cuando está alargada además. Y entonces, siguiendo esas reglas, vamos a tratar de leer el texto, porque el texto está escrito con las glotales y respetando también los vocales. y pensando que, bueno, nosotros queríamos proponer que en futuras lecturas tal vez podamos invitar a alguien que hable alguna lengua, alguna idioma, una lengua maya y que pueda leerlo, ¿no? Con mejor pronunciación. Entonces vamos a ir párrafo por párrafo. Podcast 2, que es la parte de Catún 3, 1 y 2 de Ajal, que viene de Chumayel, lámina 68 y 69. Getanov Piutskin, Nahan Lai, Alabebal Ushikinov, Ishmayumov, Ishmanailov Lai, Keish Lai Tan Lae Bin, Takuntabak, Bai U Takuntabal, Ahkan, Ishal Titune. Estas palabras son buenas y meritorias. Se confiarán al oído de los huérfanos de padre y los huérfanos de madre. Estas palabras deben guardarse como se guarda una piedra preciosa. Liki Lutalel, Yokol Cristianoim, Tankaj Mayapan que Chichen Itza. Walak Wil Suyua. Walak Wil Itza. Ajonkab Hun Lakim, Hun Shaman, Hun Chikin, Hun Nofol. Tali Tuchi Dios Kitbil.
tratan sobre la entrada de los cristianos a los estados de Mayapán y Chichén Itzá, sobre su regreso a Suyúa y su regreso al Itzá, cuando despierte la tierra, al oriente, al norte, al oeste y al sur. Vienen de la boca de Dios Padre. Laiku seliko potul ajkino, ajkulem ajkino, kuchio tutan Dios. Laikolo ukuch numiaka, tal yopol cristianoi lae. Estaban postrados 5 sacerdotes, sacerdotes divinos, cuando llegó la palabra de Dios. Ellos explicaron la carga del sufrimiento que vendría cuando llegara el cristianismo. Keklai ukabao sibanoblae. Chilambalam no sacerdote. Napuktun no sacerdote. Nahaupech no sacerdote. Ahpinchel no sacerdote. Natsinyabun chan no sacerdote. Aquí se escriben sus nombres: el gran sacerdote Chilam Balam, el gran sacerdote Napuktún, el gran sacerdote Nahaupech, el gran sacerdote Ahpilchel y el gran sacerdote Natsin Yabun Chan. Uchinam Dios kotzlik upachtan suhuilum lait soliok ukuch numiatutanka yumil y Dios salentun ukah yopol cristianoi lae. Postrados ante Dios y doblada su espalda sobre la tierra virgen del santuario, ellos explicaron la carga del sufrimiento que traería nuestro Señor Dios cuando el cristianismo entrara al pueblo. Sekik maya kimlal kintun yaril sakil jabil ishpomkakil ukuch numia utsakisin sakpetajom kanal elomtikap ichil oshahau katun unahau katun ulovil oshchi katun. Epidemias, mortandad, sequía, langostas arrasadoras y viruelas serían la carga del sufrimiento. Habría demandas del diablo y blancas auroras en el cielo, pues ardería la tierra dentro del Catún 3 Ajau, así como en el Catún 1 Ajau y en el fatídico tercer Catún. Zbai Sibanil Tumenel evangelista, Yetel profeta Balam, Talituchi Uyumilkan, Yetel Lum. Así lo, Kaj Tukulem Tiktajo Akino. así lo escribieron los evangelistas y el profeta Balaam, lo que vendría de la boca del Señor del cielo y de la tierra, y lo registraron los sacerdotes en los textos sagrados. Tukinil Noh In Tunyari. La Chable Ich Cristianoil Ika. Bai Sibanil Tuyalmachtanil Noh Akin profeta Chilam Balan. Yetel Tikal Mamden. En estos días habrá una gran sequía, cuando el 10 veces mentiroso mete el cristianismo en la tierra. Así escribió el gran sacerdote y profeta Chilam Balam en las palabras del consejo, y se cumplirá la voz. Esa es la primera parte. Terminamos, profetas. Vamos a pasar a Profetas 8. Es más pequeña. Profecía de Kadichel. Catún 4 Jau de cuenta larga. En Chumayel, Maní, Lizana, Villagutierre. Empieza. Profeciado Ahkuichel, sacerdote, Után Ahkahuichel. La profecía del sacerdote Huilchel, así dijo Huilchel. Wem Kitzbi Kitzite Katune Yune. Meshka Maish Anaate Tambalat Utalel Magdinka Tzabak Pikots Katune Yune. Ya concluyen los catunes, oh Padre, y aún no lo resolvéis. ¿No entendéis cómo funcionan y vienen? ¿Quién será el que distribuya los pliegues de la estera de los catunes, oh Padre? Tukino Wiljanone Yune. Magto Ahkin Magto Ahbowat Bintok Alik Utan Bote. Yumei Chil Balamahau Baalana Ahau Wale. Meshka Maishtan Anate.
cuando se presenten esos días, oh Padre, ¿quién será el sacerdote? ¿Quién el profeta que rectamente transmite el mensaje de los signos? Oh Padre, dentro del Balam Ahau, cifrados están los Ahau, no los resolveréis ni los entenderéis. Hunatsuk, Tikab Kal, Balekun, Sal Pishanei. Tsuk, Chakbe, Yotzili, Yotzili, Viltantun Tepal Uchie, Iwi, Yokol, Yahaulil Kabobe, Kasa, Kakunabol Ahitzai. En toda la tierra serán sellados los espíritus. Muy deleitable, alegre, sabroso el poder que tenían. Llorarán al recordarlo los gobernantes de la tierra. Ponderadlo en vuestros corazones, Israel. Y ahí acabaría esta lectura de este fragmento de Profetas 2 y Profetas 8. Recordando que están disponibles en la página de iglesiamaya.com y pues eso como Nos parecía importante también decirlo en maya, por lo que decías de las fuentes. ajá, porque de pronto hay gente que en su ignorancia se atreve incluso a decir que a lo mejor esto lo escribió Frank, ¿no? O lo inventó alguien, algún autor moderno, ¿no? Pero pues aquí está escrito en maya, ¿no? Y no en maya yucateco actual, sino en maya clásico del siglo XVI, ¿eh? Entonces, pues esa es la fuente que se puede revisar. Y bueno, nosotros Sí. estamos estudiando el maya, ¿no? Y estamos viviendo en una zona donde se habla maya yucateco. Entonces nosotros podemos observar palabras o frases que todavía se usan en la cotidianidad, ¿no? Entonces, y también podemos observar otras palabras que ya no se usan como tal. Y ya no se reconoce. Mm. Y pues, Sí, y también hay unas notas, ¿no? Al pie. Justo hay explicación. De hecho, estamos compartiendo ahorita, no ahorita si se ve bien, parte, bueno, la lectura que hicimos hoy. Y por ejemplo, en esta se habla de Suyúa, ¿no? Del lenguaje de Suyúa. Eh, y bueno, también es interesante conocer como este tipo de notas, porque nos dan un contexto inclusive calendárico, ¿no? En términos de las fechas que se plantean, ¿no? El Tatín Tresajau, por ejemplo. Sí, entonces es un contenido pues muy completo realmente lo que se tiene en estos textos, pero hay que saber decodificarlo, ¿no? Es un reto, ¿no? Como tal, es un reto enterarnos, ¿no? De un lenguaje distinto, una sintaxis bien distinta, pero también saber que si no sabemos de calendárica, no vamos a comprender mucho de lo que se está hablando, y pues también por ese hincapié que se hace sobre todo en ese tema de la calendárica, ¿no? También que eso, la forma en la que se escribe no es una forma literal, ¿no? Sino que habla, por ejemplo, en el primer párrafo, habla de estas palabras deben guardarse como se guarda una piedra preciosa. Y en ese- el índice dice, la piedra es emblema universal del saber oculto, ¿no? O sea, esta información, ajá, está escrito en un lenguaje. y pues sobre el contenido de las profecías, pues están hablando del momento en que estos sacerdotes, estos chilames, se pusieron a explicar qué era lo que venía, ¿no? Que venía este colapso, como el que ahora estábamos tratando de poner en palabras, ¿no? Ellos en este momento hablan de que quienes vienen son los cristianos, ¿no? Y que ellos van a traer consigo epidemias, mortandad, sequía, y pues eso, el colapso de la civilización que para entonces los anahuajas habían construido, ¿no? Y la parte de Profetas 8, entonces nos dice quién será el sacerdote cuando eso pase, ¿no? ¿Quién va a comprender esas palabras, ¿no? O quién las va a escuchar o leer, por lo menos. No sé si hay algún otro comentario.
Y yo quería mencionarles algo sobre la decodificación. Eh, Eso de la tequila es porque para poder, bueno, lo que hicieron los invasores fue desarticular el sistema de acueductos y de manejo de agua por parte de los mayas y los concentraron en el pueblo para tenerlos a la vista porque si estaban alejados por allá por el monte, pues puede que los mayas tenían un concepto de ciudad ampliada, que eran anillos cada vez más amplios, y los españoles venían con un concepto diferente de ciudad. Entonces se concentraron a los mayas para impedir también con la misma que desaparecieron los acueductos, impedir las personas que quieren. La civilización maya se mantuvo milenios porque prestaba mucha atención al tema del agua. Pero, ni modo, y esto en cuenta. En el caso de la epidemia, fue una tragedia, no hay que culpar a los europeos por eso, porque ellos también recibieron su buena dosis de epidemias. El contacto entre dos continentes que estaban aislados por milenios tiene ese efecto. El principal problema fue la desarticulación de la cultura por la cristianización. Porque para cristianizar no es que convencieran a los nativos de la bondad del cristianismo, sino que los obligaban a sangre y fuego. Los castigos eran mutilación, quemar a mucha gente, por no. Un detalle que ahora los hispanistas están diciendo que no, que la Inquisición no quemó en la bendición, lo mete. Quemaron un montón de gente por no querer cristianizar, y algunos por más por ensayar. Y la otra referencia es cuando dice, es un ejemplo que me voy a poner, ¿no? Cuando dice la palabra deben guardarse como una piedra preciosa. Se usa el término can, que significa piedra preciosa. El can también significa cielo. Entonces, el concepto de guardar la piedra preciosa es similar al concepto de buscar el interior del cielo. Cielo quiere decir consigo. Por eso es que en la ruta del cielo puedo desarrollar todas las ideas, escribir un libro, escribir comentarios en todo eso. Hay muchísimas, la mayoría, la verdad, de las metáforas, el juego de palabras, no les puedo hacer mucho caso. Tampoco le pude hacer caso al hecho de que la obra está en verso. Ustedes quizás ya se dieron cuenta, supongo yo, ¿no? De que hay versificación. No es prosa corrida. Hay pedazos que son prosa. Pero lo que son las profecías están en estrofos. Por ver si no pude mantener el formato, porque en español no se entendería. Y porque si lo corto, entonces adulta mucho y ya el libro de por es muy grueso. Pero hay un montón de recursos de cosas que demuestran que esta es una literatura polida que se hizo durante mucho tiempo, se realizó muchas veces. Aunque tiene este sabor colonial, porque se reescribió en la colonia, los textos originales no son coloniales. Hay un antropólogo que tuvo que probar que parte de esos textos ya aparecen en el libro del Códice de París, que es anterior a la invasión. Y si buscamos con calma, vamos a ver que llegamos incluso hasta tiempos anteriores a los mayas, y ya se da este tipo de asociación entre fechas y predicados, en sí, de eventos. Eso le quería decir. Sí, pues no sé si leemos algunos Bien. comentarios. Pues sí, es muy rico todo este material que estamos aquí compartiendo. Igual yo creo que ya vamos a ir perfilando el cierre para no hacerlo más extenso. Y ha habido varios comentarios sobre el audio. Una disculpa, estamos transmitiendo desde un lugar con una tormenta tropical ahí medio complicada, pero vamos a editarlo para que puedan acceder a él con un mejor audio. Y pues bueno, sería eso por mi parte. Del tema de la neurodivergencia, como para acotar un poco ese asunto, las condiciones neurodivergentes son trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, la dislexia, el síndrome de Tourette, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar y la discalculia. Bueno, eso fue lo que ahorita chequé. Y a partir de 1998 fue cuando se acuñó el término, que obviamente pues las investigaciones se hacen en cierta época y pues la inercia va llegando a otros lados, ¿no? Luis, pero a ver, una pregunta, pero la neurodiversidad
Ajá, Simplemente describe que hay condiciones neurales o ajá, fisiológicas diferentes. sí, Es decir, una palabra nueva por una cosa bien conocida. sí, Ya. sí, sí. Yo pensé que estaba refiriéndose a la justificación de conductas sociales patológicas. Es que va para allá en ciertos asuntos tiende a esa situación, porque hay personas neurotípicas y neuroatípicas, ¿no? O sea, como funcionamiento del cerebro que no se normaliza, ¿no? Que no forma parte de la normalidad. Es un tema delicado porque estigmatiza a ciertos, con la idea de no discriminar a personas con una situación psicológica complicada, terminan haciendo una discriminación y una estigmatización a la inversa. Es un tema ahí que habrá que platicarlo en otro momento porque sí es muy interesante es leer comentarios, ¿no? Que expresan una falta, una disociación completa y que pues a lo mejor tienen un padecimiento y pues hay que tratarlo personalmente, ¿no? Esa persona se debe tratar, pero también ya hay una justificación en otro sentido de que pues, su cerebro funciona de otra forma, hay que respetar y más allá de los hechos y más allá del tema que se esté tratando en sí, es respetable porque tiene una situación Frente neurótica, a, ¿no? frente a ese enfoque simplista y subjetivista del fenómeno humano y de los problemas del fenómeno humano, nosotros tenemos que eh, acentuar el hecho de que primero y ante todo hay que respetar millones de años de evolución de color. Así que no se trata de que por una moda momentánea que en 10 años ya no va a estar arreglar millones de años de evolución biológica y psicológica. Las cosas en la psique y en el cuerpo son de tal manera porque han competido mucho. Hay una muchísima competencia y muy cruel hasta llegar a un estado de sostenimiento de la vida y de la cultura. No digo que no haya que seguir evolucionando y que no se puedan cambiar las cosas, pero a lo tonto no. A lo tonto no tiene sentido. He visto unas propuestas de cambio radical y de concepción de la biología y de la psiquis que están impulsadas por personas sin conocimiento, sin experiencia. Incluso personas a veces que solo lo único que les mueve es poder vender un producto o algo así, necesitan generar una. Eso, Y estoy viendo también que las mantas están muy dispuestas a tragar este veneno, porque una manta en estado de desesperación recurre a lo que sea con tal de, bueno, la gente recurre a clínica con tal de salvarse, imagínate que no recurrirán a explicaciones pseudocientíficas sobre nuestra realidad. Parte de nuestro cometido en los movimientos Tolteca es aceptarnos primero como un animal. Segundo, como simios, comprender que los simios tienen una naturaleza evolutiva. Poder entender nuestro componente, esto ya es en excitación nahuálica, porque separar la mente, las dimensiones, estudiarlas, de qué se trata eso. Y acentuar lo que nos permite crecer, lo que nos permite evolucionar. No es simplemente sobrevivir, es evolucionar. Es decir, ser un factor proevolutivo en las circunstancias actuales de la humanidad. Si quieres un día platicamos de esto, a mí me gusta el enfoque biologicista porque pone las cosas en su punto. Y también porque hace que quienes tienen cola que pisar, eso es un dicho mexicano que significa que tienen algo guardado por allá por otras tiendas, se invierten con todo el término biologista o hasta su fe. Como este señor que dice, no, yo no soy un mono, así me escribió Paul, porque yo no soy un mono porque Dios me hizo al ser humano de barro y a los monos lo hizo de otro mono. Tú eres peor, hermano, tú eres una bola de fango. Entonces, creo que algún día deberíamos hablar de este tema del rechazo implantado por la cultura cristiana a nuestra condición natural. Imagínense, si no te hace de forma natural, terminan en estos rollos progresistas que están destruyendo la cultura. sí, y va tan allá ese rechazo que al igual veía comentarios, ¿no? En otro tema un poco no tan relacionado, pero que lo que más se va a producir en un futuro van a ser estos robots androides, ¿no? Que te van a estar ayudando para todo, un asistente robótico, ¿no? Porque a ese punto de vista llega la visión occidental de que es el pináculo del desarrollo es tener a un esclavo que no te va a consumir, ajá, que no te va a cobrar. Esa es la idea, ¿no? Tú no esforzarte por cultivarte tus capacidades, sino tener a un robotito que te ayude con todas las cosas que te aburren, que te causan ansiedad en la vida
y que alguien más las haga, ¿no? Esa es como la idea, hacia allá va la religiosidad. Así estaban los romanos encantados con sus tortas de esclavos hasta que cayeron los vacos y lo hicieron polvo. Sí. Ya me pregunto qué va a pasar Acá. a partir del 2030. Sí. Pero bueno, eso yo creo que va a ser un tema para otro asunto, porque allá en la zona maya también están ocurriendo procesos bien interesantes, ¿no? De los últimos pescadores mayas, de las capacidades de la población van modificándose de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la zona, y la capacidad para buscarse la vida pues cambia, ¿no? Te dejan de pescar para ir a abrir la puerta en un Oxxo, ¿no? Y esa es como la chamba que le resulta más redituable, porque pues ya no hay posibilidades de mantenerse de otra forma, ¿no? Entonces, es interesante también ver ese tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Los cambios, ¿no? En la sociedad. Y vernos a nosotros mismos, porque estamos Y vernos. también colgados de una Ahí está. cadena de tendencias. Bien. Pues algo más que quieran agregar, por tu link. No, creo que No, ¿Todo pues bien? sí, solo del texto, por ejemplo, yo siento que tuvo que ver bastante lo que hablamos al inicio, con, por ejemplo, este primer fragmento de Profetas, ¿no? Que habla o sea, la imagen de estos 5 sacerdotes explicando esta epifanía que tuvieron, ¿no? Pero que está sostenida, ellos dicen como bueno, por el cielo y por la tierra, ¿no? O sea, me imagino es como lo material, ¿no? Los datos duros y también por la cosmovisión, ¿no? Es una forma de hablar, recuerda que eran bien alambicados en esa época. Y también ya estaban incorporando fraseología cristiana, que te das cuenta. Pero fíjate que otra cosa que deberíamos hablar en un momento, y es que lo que a primera vista parece sincretismo, a veces no es sincretismo, es simplemente un préstamo de luz. Y de pronto tú ves la palabra y piensas que ya esta persona está cristiana, y resulta que no, puede que sea anticristiano, pero está usando términos en español. Entonces son varios fenómenos interesantes que le dieron en ese momento. La invasión cultural de Anáhuac no se puede ver en forma plana. De hecho, yo creo que no se ha estudiado realmente. Textos como estos nos ayudan a entender cómo fue el proceso, ¿no? Y recuerden también otras cosas. La clave de todo este asunto es que los mayas y todos los mesoamericanos estaban esperando algo. Los cristianos no estaban esperando nada. Ellos querían ir para China. Por lo tanto, durante el tiempo que siguió vigente esa literatura, hubo un sentido de ascendencia de la religión anahuaca sobre la cristiana, aunque la religión cristiana estaba masacrando a la anahuaca. Pero no es lo mismo que venga un animal y te muerda a que tú sepas que tienes un ascendiente sobre ese animal, ¿no? Entonces, estos son factores a tener en cuenta. Ya con el tiempo, ya sobre el siglo XVIII, XIX, se pueden diluyendo, ¿no? Pero al principio, resulta que no es ese sincretismo que a mí me enseñaron en la escuela, es una cosa más compleja. Sí. Yo había pensado que mencionabas más bien porque ese inicio de trecena de uno buitre, y que el buitre representa la sabiduría y representa también algo muy relacionado con lo de la visión justamente, y relacionado con el texto. Entonces, pues sí, la verdad es que te quedó muy bien la fecha, y bueno, pues sí, pues sí. terminamos por este día. Muchas gracias por seguirnos, por todos los comentarios que se han hecho. Son temas muy complejos a veces, y le vamos a dar como en otro momento salida a esos comentarios. Y bueno, pues hoy cumplimos un año de haber iniciado este programa. Obviamente hubo un plazo en que no se publicaron más videos, pero pues muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo, y los invitamos también a que revisen los demás videos que ya se han subido para que vean igual un poco de mayor contexto, y justamente esta visión del buitre es un intento, ¿no? Es una visión, más bien buscamos ampliar la visión, el panorama en torno a las raíces y al México antiguo y al México actual, ¿no? Porque lo que estamos hablando tiene mucha actualidad, y nos está sirviendo para tener bien los pies bien plantados, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta luego. Creo que Gracias.